Intoxicación por acetaminofén. El paracetamol o acetaminofén fue descubierto en el año de 1890 a partir de compuestos analgésicos como la fenacetina y la acetanilida, las cuales dejaron de usarse por su gran frecuencia en reacciones adversas, entre las cuales se pueden destacar la hepatotoxicidad, la nefrotoxicidad, la lesión que causaban en los glóbulos rojos por hipoxia. Además de esto, metahemoglobinemia. Además, se consideraba que eran potencialmente carcinogénicos. Sin embargo, el acetaminofén no empezó a ser utilizado ampliamente sino hasta la década de los años 60, en la que también empezó a conocerse sobre su toxicidad hepática. El acetaminofén es el medicamento más ampliamente usado en el mundo como analgésico y antipirético. Es de venta libre y está disponible ampliamente en el mercado con múltiples presentaciones, solo o combinado con otros medicamentos como por ejemplo opioides, descongestionantes, bromuro de iosina y relajantes musculares. Se considera un moderado analgésico debido al bloqueo que genera en el impulso del dolor. Es un excelente antipirético en cuanto a la inhibición del centro termorregulador. No posee efecto antiinflamatorio. Su mecanismo de acción no está del todo dilucidado, pero al parecer está principalmente relacionado con la inhibición de la ciclooxigenasa a nivel central, aunque estudios sugieren que puede tener efectos a nivel de las vías serotoninérgicas, opioides y endocannabinoides. Sin embargo, no es claro el papel de estas vías en el efecto analgésico y antipirético del acetaminofén. Entre otras situaciones, el acetaminofén está indicado para dolores de cabeza, fiebre, malestar general, dolores leves, enfermedades virales como gripas y diarrea. Se considera que es uno de los mejores medicamentos para tratar los dolores producidos por el dengue y el chikungunya. Su ingrediente activo es el paracetamol. Y como ya se ha mencionado, su uso es básicamente como analgésico y antipirético. Es muy importante destacar el hecho de que los consumidores no deberían tomar más de la dosis prescrita de cualquier medicamento que contenga acetaminofén. Según la FDA, Food and Drug Administration, debería evitarse consumir más de un producto con acetaminofén a la vez. Esta misma institución estableció que la cantidad diaria máxima de acetaminofén es de 4.000 miligramos, es decir, 8 tabletas al día de 500 miligramos. Tomar demasiado acetaminofén puede producir falla hepática o incluso la muerte. Mecanismo de acción. Se ha descrito que el principal mecanismo de este fármaco consiste en la inhibición de la ciclooxigenasa. Algunas fuentes sugieren que este es altamente selectivo por una isoforma de esta, la ciclooxigenasa 3, la cual se encuentra presente en el encéfalo, por lo cual se explicaría muy bien la acción antipirética y analgésica del acetaminofén. Además, es destacable el hecho de que tiene propiedades analgésicas comparables a las del ácido acetilsalicílico u otros antiinflamatorios no esteroideos. Sin embargo, su actividad periférica es limitada. Otros factores que pueden influenciar esta limitante son los altos niveles de peróxidos presentes en las lesiones inflamatorias. Debido a su peculiar mecanismo de acción, no inhibe de forma significativa la producción de tromboxano, ni altera significativamente los parámetros de coagulación. En cuanto a la epidemiología, en Colombia en el año 2015 se atendieron 196 casos de intoxicación por acetaminofén en la línea de asesoría toxicológica del Ministerio de Salud, Cisproquim, siendo este medicamento de mayor número de casos de consulta. En Estados Unidos, en el año 2013 se reportaron 298.633 intoxicaciones en las que estuvo involucrado un analgésico, para un 11.5%, siendo el acetaminofén el más frecuente consumido. En Norteamérica y en el Reino Unido es la primera causa de falla hepática y trasplante hepático. Las intoxicaciones por acetaminofén se presentan especialmente en la población infantil por sobredosis y en adultos por intentos suicidas. Existe una creencia errónea acerca de la baja toxicidad del acetaminofén y desconocen sus posibles efectos letales. Es uno de los medicamentos más frecuentes involucrados en sobredosis, como ya se ha dicho hasta el momento. Este medicamento se puede encontrar en diversas presentaciones, ya sea de forma oral o intravenosa.
inyectable al 1% por 100 mililitros, tabletas por 500 y 1000 miligramos, jarabe, el cual por cada 5 mililitros contiene 150 miligramos de acetaminofén, y las gotas pediátricas, de las cuales cada mililitro tiene 100 miligramos de acetaminofén. La dosis recomendada en adultos, teniendo en cuenta que esta puede variar dependiendo de las características específicas de cada paciente, es de 325 a 650 miligramos cada 6 horas, máximo 4 gramos al día. En niños se recomienda una dosis de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas, máximo 5 dosis o 2.6 gramos al día. A nivel intravenoso, se estaría hablando de una dosis de 15 miligramos por kilogramo cada 6 horas, máximo 1000 miligramos, que en casos de dolor moderado a severo puede encontrarse combinado con opioides. Recapitulemos. Recordemos que la dosis terapéutica es de 10 a 15 miligramos por kilogramos cada 4 a 6 horas, máximo 4 gramos al día en adultos. La dosis letal es de 13 a 35 gramos. Más de 4 gramos al día pueden causar toxicidad y necrosis hepática, necrosis tubular y coma hipoglicémico. Los productos comerciales que lo contienen son Dolex, Dolex Children, Dolex Duramas, Dolex Forte, paracetamol, Tempra, Tylenol, Winadin F, Descongel, Notspirin, Diristam, Saldiar, Sinalgen, entre otras marcas. Las reacciones adversas, aunque son poco frecuentes, pueden ocurrir. Entre estas podemos mencionar las reacciones de hipersensibilidad, entre las cuales están la anafilaxia, el angioedema, las erupciones cutáneas y urticaria. La hepatotoxicidad, trastornos renales, edema laríngeo, hemorragia gastrointestinal. El síndrome de Stevens-Johnson, que es un trastorno grave y extraño de la piel y de las membranas mucosas, que por lo general es una reacción a un medicamento o a una infección. A menudo comienza con síntomas similares a la influenza, seguidos por una erupción dolorosa de color rojo o morado que se expande y forma ampollas. Luego, la capa superior de la piel afectada se muere, se desprende y después se cura. Es una urgencia médica que generalmente requiere hospitalización. También tenemos lo que es la necrólisis epidérmica tóxica y la depresión de la médula ósea. Entre las contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta, los pacientes alérgicos al medicamento que presenten hipersensibilidad. Precaución en pacientes con alteración de la función renal o hepática. En insuficiencia hepática y renal se debe disminuir la dosis o espaciar la administración del medicamento. Se debe aconsejar al paciente no exceder el máximo de la dosis total diaria del acetaminofén y no beber alcohol mientras esté tomando la medicación. No se debe tomar por más de 3 días para el tratamiento de la fiebre ni más de 10 para el tratamiento del dolor. Instruir al paciente que debe acudir a consulta en caso de que los síntomas persistan. Los productos comerciales que lo contienen son Dolex, Dolex Children, Dolex Duramas, Dolex Forte, paracetamol, Tempra, Tylenol, Winadin F, Descongel, Notspirin, Diristam, Saldiar, Sinalgen, entre otras marcas. Las reacciones adversas, aunque son poco frecuentes, pueden ocurrir. Entre estas podemos mencionar las reacciones de hipersensibilidad, entre las cuales están la anafilaxia, el angioedema, las erupciones cutáneas y urticaria. La hepatotoxicidad, trastornos renales, edema laríngeo, hemorragia gastrointestinal. El síndrome de Stevens-Johnson, que es un trastorno grave y extraño de la piel y de las membranas mucosas, que por lo general es una reacción a un medicamento o a una infección. A menudo comienza con síntomas similares a la influenza, seguidos por una erupción dolorosa de color rojo o morado que se expande y forma ampollas. Luego, la capa superior de la piel afectada se muere, se desprende y después se cura. Es una urgencia médica que generalmente requiere hospitalización. También tenemos lo que es la necrólisis epidérmica tóxica y la depresión de la médula ósea. Entre las contraindicaciones y precauciones a tener en cuenta, los pacientes alérgicos al medicamento que presenten hipersensibilidad. Precaución en pacientes con alteración de la función renal o hepática.
En insuficiencia hepática y renal se debe disminuir la dosis o espaciar la administración del medicamento. Se debe aconsejar al paciente no exceder el máximo de la dosis total diaria del acetaminofén y no beber alcohol mientras esté tomando la medicación. No se debe tomar por más de 3 días para el tratamiento de la fiebre ni más de 10 para el tratamiento del dolor. Instruir al paciente que debe acudir a consulta en caso de que los síntomas persistan. Toxicocinética. El acetaminofén se absorbe bien por vía oral con una amplia biodisponibilidad y un pico de absorción entre 30 y 60 minutos en dosis terapéuticas y alrededor de las 4 horas en dosis tóxicas. Su unión a proteínas es baja, alrededor del 25%. El volumen de distribución es aproximadamente de 0.9 litros por kilogramo y su vida media de eliminación es de 2 a 2 horas y media. El metabolismo del acetaminofén se realiza principalmente por reacciones de fase 2 en el hígado, reacciones de conjugación, las cuales tienen como resultado final productos inactivos y no tóxicos. En un pequeño porcentaje se metaboliza por reacciones de fase 1, mediadas por enzimas del citocromo P450, 2E1 principalmente, pero también 3A4, 1A2 y 2B6. De estas reacciones de oxidorreducción por citocromos resulta el metabolito tóxico llamado N-acetilparabenzoquinoneimina, el cual es altamente reactivo y que explica la toxicidad hepática y renal del acetaminofén. Este NADQI es a su vez conjugado con el glutatión en el hígado, siendo degradado a productos no tóxicos derivados del mercaptato y purina que son eliminados por vía renal. Toxicodinamia del acetaminofén. Lo que produce la toxicidad es el desbalance entre la cantidad del metabolito tóxico llamado N-acetilparabenzoquinoneimina y el glutatión hepático, por sus características de formar uniones con macromoléculas y lesionar células. Provoca la muerte celular. El N-acetilparabenzoquinoneimina induce oxidación de enzimas y alteración de la respuesta a las especies reactivas de oxígeno, resultando en peroxidación. También a nivel celular se ha demostrado muerte celular por fragmentación del ADN y daño mitocondrial. Posterior a estos datos, los macrófagos y células inflamatorias llegan al lugar de la necrosis produciendo alteración de la microcirculación y empeoramiento del cuadro. En sobredosis, el exceso de N-acetilparabenzoquinoneimina sobrepasa la capacidad del glutatión para detoxificarlo. Esto provoca una serie de eventos, como la producción de radicales libres de oxígeno y nitrógeno, daño de las membranas y organelas celulares, y la muerte, necrosis celular o inducción de mecanismos apoptóticos. Estos efectos se producen principalmente en la zona centrilobulillar o zona 3 del ácido funcional hepático por su mayor y menores reservas de glutatión. En cuanto a la toxicidad hepática, la concentración de un metabolito hepatotóxico, que ya lo habíamos mencionado anteriormente, la N-acetilparabenzoquinoneimina, requiere glutatión para ser conjugado y eliminado. En sobredosis se agotan las reservas de glutatión y el N-acetilparabenzoquinoneimina se une a macromoléculas e induce desorganización celular, apoptosis y lesión oxidativa. Algunas de las manifestaciones que se pueden desencadenar son náuseas, ictericia, encefalopatía, muerte, anorexia, dolor abdominal y coagulopatía. Los factores que pueden aumentar el riesgo de toxicidad hepática con acetaminofén podemos encontrar por depleción del glutatión, desnutrición crónica, estados de ayuno y por inducción de citocromo P450, 2E1 y depleción de glutatión, consumo frecuente de etanol, por inducción de 2E1, consumo de isocianida y por inducción de 3A4, consumo de carbamazepina, fenobarbital, fenitoína, hierba de San Juan, efavirenz y neviparina. La dosis tóxica aguda es de 150 mg por kilogramo ingerida en un periodo menor de 4 horas. También hay riesgo de toxicidad en ingestiones
superiores a 75 miligramos por kilogramo por día por 2 o más días. Durante el embarazo y la lactancia, se considera que el acetaminofén es el medicamento más seguro de venta sin receta que se puede tomar durante el embarazo para combatir el dolor y la fiebre. Una categoría C nos ha demostrado que estudios en animales provocan un efecto adverso sobre el feto y no hay estudios adecuados y bien controlados en mujeres embarazadas. Sin embargo, los beneficios permiten utilizar el fármaco a pesar de sus riesgos potenciales. Las manifestaciones clínicas de la intoxicación por acetaminofén al principio son inespecíficas, es decir, el paciente no va a presentar un síntoma propio del daño hepático, si bien puede presentar síntomas gastrointestinales como náusea o vómito, y ya instauradas las 24 o 48 horas, el paciente puede tener sintomatología de la falla hepática. Entonces, vamos a dividir las manifestaciones en fases, en 4 fases respectivamente, cada una con tiempo y características específicas. La primera fase, que va de 30 minutos a 24 horas, el paciente va a tener anorexia, náuseas, vómitos, malestar general y el examen físico puede encontrarse normal. En la fase 2, que va de 24 a 72 horas, hay resolución de los síntomas gastrointestinales y esta es una fase relativamente asintomática. Puede haber elevación de transaminasa, bilirrubina y tiempos de protrombina. En la fase 3, que va de 72 a 96 horas, hay un compromiso hepático marcado, con ictericia, alteraciones en la coagulación, compromiso renal también, acidosis metabólica, encefalopatía y puede ocurrir la muerte por falla multiorgánica. En la fase 4, que va de 4 a 14 días, si el paciente sobrevive, ocurre la recuperación hepática completa sin evidencia de fibrosis. Ahora bien, el diagnóstico tenemos que basarnos en la historia clínica completa, se debe determinar la toxicidad e identificar el riesgo a desarrollar la falla hepática. Ahora bien, ¿cómo se determina la toxicidad? La toxicidad se usa el nomograma de Ruman-Matthew. En este nomograma se trazan 2 líneas según la concentración y el tiempo transcurrido. Todas las concentraciones séricas de acetaminofén que estén por encima del trazo superior corresponde a la hora transcurrida y se correlaciona con una probable toxicidad hepática, lo que indica el uso de antidototerapia. Ahora bien, también vamos a ver el riesgo de la falla hepática, lo cual lo vamos a basar en los laboratorios. Entonces vamos a observar los niveles de transaminasas que estén aumentadas alrededor de las 12 horas posteriores a la ingesta, con un pico a las 72 horas, esto nos va a dar un dato positivo. También el nitrógeno ureico, la creatinina y la bilirrubina, glicemia, gases arteriales y tiempo de protrombina van a ser de gran ayuda diagnóstica. Tratamiento para intoxicación por acetaminofén. Este se va a basar en 2 pilares. Primero, la disminución de la absorción del tóxico y segundo, la neutralización del mismo. Y esto se hace mediante el uso del antídoto. Posterior a esto, vamos a empezar valorando al paciente. Lo hacemos con la valoración primaria ABCD, en el cual vamos a checar la vía aérea, vamos a ver si ésta se encuentra permeable, si el paciente se encuentra tolerando el oxígeno ambiente y si puede respirar por sus propios medios. Miramos la frecuencia respiratoria, el pulso, el llenado capilar, la coloración de piel en mucosas, la temperatura y si hay evidencia de hemorragias. Posteriormente a esto, verificamos el nivel de conciencia del paciente y esto lo hacemos implementando la escala de Glasgow. Si es necesario, hidratamos al paciente y esto lo podemos hacer usando solución salina al 0.9%. Ahora, si el tiempo transcurrido desde la ingesta es menor a 2 horas, se administra una dosis única de carbón activado de 1 gramo por kilogramo de peso vía oral. Es necesario evitar la emesis y el lavado gástrico.
Posteriormente a eso aplicamos el antídoto, es decir, la N-acetilcisteína. Esta llega a tener mayor efecto si es aplicado en las primeras 8 horas de la ingesta. Puede usarse en cualquier momento de la evolución de la intoxicación. El mecanismo de acción es que este va a actuar como precursor del glutatión, pasando primero por cisteína. Además, va a estimular la sulfatación, y esta es una forma para degradar directamente el metabolito activo. Además, este tiene efectos antioxidantes, lo que se ha encontrado que mejora la microcirculación y disminuye el edema cerebral. Entre las consideraciones que se deben tener en cuenta para el uso del antídoto, se tiene que verificar la dosis ingerida, el tiempo transcurrido desde la ingesta, los niveles de acetaminofén en el organismo, su representación en el nomograma de Rumac-Matthew y los niveles de transaminasas y su evolución, además las pruebas de función hepática, entre ellas la bilirrubina. Existen 2 ítems que nos pueden ayudar a dilucidar en cuanto a cuándo usar el antídoto. El primero es cuándo puede ser aplicado el nomograma. La N-acetilcisteína debe ser utilizada en casos en los cuales los niveles de acetaminofén se encuentren por encima de la línea posible de toxicidad en relación con el tiempo de ingestión. Si no es posible realizar el nomograma, se debe iniciar la administración de N-acetilcisteína y hacer mediciones seriadas de transaminasas. Si estas son normales, después de terminar el protocolo inicial elegido, no se requieren dosis adicionales. Sin embargo, ante la elevación de las transaminasas al terminar el protocolo inicial, debe continuarse la terapia antidotal indefinidamente con mediciones de las transaminasas seriadas, hasta que éstas desciendan, hasta que el paciente esté clínicamente estable y las demás pruebas de función hepática sean normales. Este último mecanismo es usado cuando no es posible realizar el nomograma, cuando es técnicamente difícil obtener los niveles de acetaminofén, cuando se sospeche la ingestión de dosis tóxicas, cuando la dosis total sea desconocida y cuando el paciente haya cursado por un intento de suicidio. Es preciso decir que el descenso de las transaminasas en un paciente ictérico y críticamente enfermo no indica recuperación, ya que probablemente curse con falla hepática fulminante y por lo tanto no debe suspenderse el antídoto. Existen 2 protocolos según la vía de administración del antídoto, ya sea oral o intravenosa. Comenzando con el protocolo oral, se tiene que la N-acetilcisteína se encuentra en presentaciones oral en sobres para diluir de 200, 400, 600 y 1200 miligramos. La dosis inicial recomendada según el Ministerio es 140 miligramos por kilo. Posterior a esto se continúa con 70 miligramos por kilo cada 4 horas por 17 dosis. Entre las complicaciones y contraindicaciones de la vía encontramos que la presencia de cólicos abdominales, náuseas y vómitos en ocasiones pueden hacer imposible el uso de la misma. Entonces se recomienda la administración del medicamento mediante sonda nasogástrica y el uso de medicamentos antieméticos. Además, si el paciente llegase a vomitar en la primera hora de administración, se debe repetir la última dosis. Ahora, el protocolo intravenoso. Este es el más utilizado, ya que se realiza en 21 horas, en donde el bolo inicial es de 150 miligramos por kilo, en 200 cc de una solución glucosada al 5%, para infundirlo durante 1 hora. Luego de esto se aplicará 50 miligramos por kilo para infusión durante las siguientes 4 horas, es decir, 12.5 miligramos por kilo cada hora, en 500 cc de solución glucosada al 5%. Posterior a esto se aplica 100 miligramos por kilo para pasar en las siguientes 16 horas, es decir, 6.25 miligramos por kilogramos en 100 cc de solución glucosada al 5%. Al terminar esta última infusión, si hay indicación de continuar el antídoto, debe continuarse a 0,25 miligramos por kilogramos durante la hora. Dentro de las complicaciones que se pueden encontrar en esta vía, encontramos la aparición de reacciones alérgicas, aunque esta tiene una incidencia muy baja y suelen ser de leve intensidad.
Puede estar acompañado de exantema, prurito, dificultad para respirar, broncoespasmo, urticaria, angioedema y rash. Si esto llegase a ocurrir, debe detenerse la infusión y administrar antihistamínicos. Una vez el paciente esté asintomático, debe continuarse la administración a una velocidad menor. La dosis inicial del antídoto no debe pasarse en bolo rápido, puesto que la N-acetilcisteína venosa puede producir hipotensión y reacción alérgica. Por lo mismo, es necesario que ésta se aplique en 1 hora. En caso de que llegase a presentarse reacciones alérgicas muy severas, es necesario cambiarse a la vía oral. En caso de que el paciente sea diabético, se puede diluir en solución salina normal a 0.9%. Como alternativa de la N-acetilcisteína, puede utilizarse S-adenosil L-metionina en dosis de 15 mg por kilo de peso como bolo inicial, siguiendo con 12 mg por kilogramo día como mantenimiento, repartido en 3 o 4 dosis hasta normalizar las pruebas de función hepática. Ahora continuamos con hemodiálisis. El acetaminofén es una molécula dializable por sus características químicas. Sin embargo, la alta efectividad del antídoto N-acetilcisteína hace que no sean utilizados estos métodos. Sin embargo, podría considerarse el uso de la hemodiálisis intermitente adicional en la terapia con la N-acetilcisteína, sobre todo en pacientes con acidosis metabólica severa, con compromiso neurológico rápido previo al compromiso hepático y cuando los niveles de acetaminofén son mayores a 1000 microgramos por mililitro. Es necesaria además la valoración por toxicología clínica para continuar el manejo especializado y considerar otras medidas terapéuticas útiles en la situación clínica grave. En caso de intento de suicidio es necesario contactar a los psiquiatras. Por otro lado, encontramos los criterios de remisión y de trasplante. Los pacientes con intoxicación con acetaminofén deben ser valorados y manejados como mínimo en un segundo nivel de complejidad, en el que se cuente con el antídoto y el laboratorio clínico para la valoración, manejo y seguimiento apropiado. Son criterios de remisión a tercer nivel el deterioro de la función renal o hepática, el compromiso multiorgánico, el requerimiento de terapia dialítica o de soporte de unidad de cuidado intensivo. Por último, se debe considerar la remisión a centro asistencial de alta complejidad, que cuente con el servicio de hepatología y trasplante hepático a aquellos que cumplan con los criterios de trasplante de King's College, el cual es positivo si se cumple con uno de los 2 puntos que constituyen estos criterios, donde el primero es el pH menor a 7.3, independientemente del grado de encefalopatía, o lactato mayor a 3 después de la reanimación con líquidos. Y en el segundo punto encontramos la combinación de creatinina sérica mayor a 3.3, PT mayor a 100 o INR mayor a 6.5 y encefalopatía grado 3 o 4. En la encefalopatía grado 3 encontramos somnolencia y confusión permanente. En la función neuromotora podemos encontrar hiperreflexia, clonus y nystagmus, y el porcentaje de sobrevida es de un 40%. En la encefalopatía hepática grado 4 encontramos al paciente en un estado de coma que puede responder a los estímulos dolorosos. Puede tener postura de descerebración, respiración de Cheyne-Stokes, pupilas reactivas y reflejo oculocefálico intacto. Además, puede tener signos de hipertensión endocraniana. Por último, una vez que el paciente sea atendido, se puede dar de alta cuando sea asintomático y sin alteraciones de las pruebas de laboratorio y cuando haya finalizado el esquema de tratamiento con la N-acetilcisteína.